preparar y seguir preparando nuestras mentes y nuestros corazones para que el Señor nos siga ministrando, así como nos ha hecho, como nos ha ministrado con las alabanzas. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar adorando a Dios, escuchando su palabra. Oremos, hermanos. Señor, invocamos el nombre de Jesús para que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad en esta mañana, que nos sea convenciéndonos de pecado, y que el Padre de su soberanía, Señor, santifique a cada hermano que está aquí, Señor. Consuele a cada hermano que esté aquí, Señor. Queremos ver a Cristo en esta mañana, queremos ver a Cristo, queremos salir de este templo, Señor, renovados con el poder de tu palabra, Señor. Que sea el poder de tu evangelio transformando familias, corazones, Señor, aún aquellos que nos ven en las redes, Señor. Te damos gracias por la muerte de tu Hijo, Señor. Te damos gracias por la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Te adoramos y te bendecimos. Amén. Muy bien, hermanos. Por favor, abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 21. Mateo 21 y vamos al versículo 28. Vamos a leer hasta el 32. Amén, ¿ya lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Verso 31. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero, Jesús, le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Bien, hermano, esta es una parábola. Una parábola sencillamente es Jesús explicando una verdad espiritual a través de cosas naturales, de cosas cotidianas de la vida. Entonces, quería transmitirles una enseñanza a sus receptores que eran los fariseos. Los fariseos eran la clase religiosa de su momento. Y él describe esta parábola poniendo como ejemplo a un hombre que tenía 2 hijos, ¿sí? Antes de eso, el panorama en el cual Jesús se movía en su contexto, él estaba predicándole a personas que ya conocían de Dios. Jesús, en el desarrollo de su ministerio, tenía esa principal tarea, predicar a las personas que conocen a Dios, pero que no tienen frutos. Y ese es el principal problema del ministerio que él tuvo aquí en la tierra. Las prostitutas, la gente de mal, los borrachos, aquellos que cometían pecados escandalosos, no era en sí un problema para él, porque fácilmente, por gracia de Dios y en su soberanía, ellos procedían al arrepentimiento y la fe al ver a Jesús. Más adelante vamos a ver unos ejemplos. Pero el problema principal que tenía Jesús era con los que creían en Dios. Los que creían en Dios a su manera. Aquellos que conocían la sana doctrina y asistían a las sinagogas y predicaban en las sinagogas incluso. Y estos al final terminan asesinando a Jesús. A tal punto es el drama del ministerio de Jesús, dramático, de que él termina siendo asesinado por aquellos que decían creer en Dios. El punto de esta enseñanza es mejor hacer que decir. Es mejor poner en práctica lo poco que sé de la Biblia que saber mucho de la Biblia y no hacer nada y no reflejar frutos. La exhortación y en todo el evangelio, en todos los evangelios, Jesús constantemente
está reprendiendo este tipo de conducta. Aquellos que conocen sus Biblias y las leen y saben quién es Dios, pero su fe no refleja evidencias de su cristianismo. Este es el principal problema de hoy, este es el principal problema del siglo XXI y de nuestro contexto también. Existimos dos tipos de personas, según esta parábola. Aquellos que pecan y se arrepienten, y están aquellos que pecan y se arrepienten, pero ese arrepentimiento viene de la carne. Ese arrepentimiento nace de la voluntad del hombre. Aquel que no considera sobre sus pasos en el cual camina, conociendo a Dios, y lo rechaza deliberadamente. Por eso vemos como punto inicial el primer ejemplo del hijo. El padre se le acerca al hijo. Primer punto, notemos bien que es el padre quien es que se acerca. En todo el panorama de la Biblia encontramos a un Dios que busca pecadores, a un Dios que va en busca de aquellos que se están perdiendo, no porque Él necesita que ellos sean salvos, sino porque Él comparte sus bondades con sus criaturas. Vemos que la iniciativa viene de un Dios amante hacia su creación, para que procedan al arrepentimiento, porque el deseo de Dios es que nadie perezca. El anhelo del corazón de Dios es que todos conozcan quién es Él. Pero este primero, a pesar de ver que Dios o el Padre se acerca, Él deliberadamente rechaza ese mandamiento que Dios le da, que el Padre le da, esa invitación que le hace. Dice, no quiero. Cualquier padre que recibe una respuesta de su hijo de esa manera, necesariamente debe de recibir un tipo de disciplina, ¿cierto? O nace un tipo de enojo en el corazón del padre por una respuesta de ese tipo, de un rechazo adrede y premeditado a la voluntad de un padre, ¿sí? Este primer hijo le dice, no quiero. Solo póngase como ejemplo usted que es padre y que su hijo le responde así. Pero vemos que Dios a este primer hijo les da una oportunidad para arrepentirse. Lo misterioso de aquí es que en esta parábola, remisiblemente e irrevocablemente, este padre justo debió haberlo castigado. Pero en la parábola vemos que existe un arrepentimiento, que existe un tiempo para que él considere sus pasos sobre los cuales él está caminando y se arrepienta. Dice en 2 de Crónicas 39, el Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Dice en Ezequiel 18:32, yo no quiero la muerte de nadie, conviértanse y vivan, lo afirma el Señor omnipotente. El Señor está dispuesto a darnos arrepentimiento. El Señor está dispuesto a que nosotros podamos cambiar de vida. Cambiar de vida no significa un momento en la vida cristiana donde yo hice una oración para ser salvo. El cambio de vida es un proceso diario en la vida de un cristiano, es un proceso constante que envuelve la santidad de Dios, mi corazón, y eso trasluce santificación y todos ven ese fruto. La pregunta es si esos ven en tu familia, esos ven en tu casa, esos frutos de arrepentimiento, esos frutos que solamente Dios puede producir en el hombre a causa de un corazón humilde. Porque vemos que este primer hijo considera lo que él ha dicho y se arrepiente, pero no se arrepiente porque él tuvo un mérito, se arrepiente porque hubo un tiempo donde Dios realmente le da ese arrepentimiento. Entonces, veamos bien esta bondad de Dios hacia sus criaturas, porque su bondad no termina donde empieza su justicia, porque su justicia es una continuación de su bondad. Debemos de entender que su bondad también exige justicia y que su misericordia es la causa principal para que nosotros nos arrepintamos. A lo que me voy es que esa bondad que Él tiene para que nosotros nos arrepintamos, si no la aprovechamos,
Él la puede levantar y traer justicia sobre nosotros. Y su justicia es buena también, es agradable y perfecta. Y se traduce en muerte, enfermedad, en problemas económicos, crisis y demás cosas, ¿sí? Este virus que ha apañado al mundo existe con un solo objetivo: que el mundo proceda al arrepentimiento, que todos busquen a Dios. Es el grito de Dios para este mundo sordo de que Él es el único suficiente y salvador, el único que puede cumplir con todas las necesidades espirituales y emocionales de cada ser humano en este mundo. Para eso existió el coronavirus. Y para eso existe tu problema familiar y todas aquellas crisis que a veces nos sobrecargan, porque Dios no quiere que nadie perezca. Esa es la parte de esta parábola en donde vemos a un Dios que es amante a su creación. Pero vemos la actitud de esta segunda persona. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy, y no fue. Esto se parece mucho a lo que hoy vivimos. Personas que dicen que sí vienen a la iglesia, que sí leen su Biblia, que sí hacen muchas cosas espirituales, oran, diezman, cantan alabanza, dicen que el Señor es poderoso, pero pero no lo viven. Es mero conocimiento, mera información, porque ven a Jesús como alguien a quien estudiar y no como alguien a quien amar. Ven a Jesús como un objeto para camuflar su vida pecaminosa, ¿sí? Este segundo hijo es aún más atrevido que el primero, porque este está engañando al Padre, o cree estar engañando. Pero a Dios nadie lo engaña y nadie se puede burlar de Él. Y Dios conoce cada pensamiento que hay en nuestro corazón. Así que, hermano, yo deseo con todo mi corazón que el principal propósito de que tú estés aquí sea para que puedas proceder al arrepentimiento, para que puedas consagrarte a Dios nuevamente y que salga de este lugar como sale el primer hijo, que se arrepintió, y no salga de este lugar como aquel que dice que sí, fue una bonita prédica, sí, se entendió, o sí, sabemos que Dios quiere que todos nos arrepintamos, pero tu vida de aquí no cambia. Y esta predicación se va a convertir en juicio para tu vida. Qué triste es saber que hay personas que se van a ir al infierno bajo la sombra de este púlpito. Qué triste es saber que hay personas que la Biblia a veces va a ser su antorcha en su caminata al infierno. Porque todo el conocimiento que ellos tienen, sin frutos, es solo para perdición y juicio. Pero Dios no ha cortado su misericordia. Él en su bondad, este momento, te está diciendo que hay oportunidad para arrepentirse y que hay gracia abundante para el pecador, porque Él nunca da como una respuesta negativa a alguien que se acerca confiadamente en Él, en el nombre de Jesús. Las puertas de su gracia están abiertas, las puertas de su misericordia están abiertas. El propósito de esta parábola hacia estos fariseos era eso. Él estaba mostrándoles gracia. Él les estaba diciendo: ustedes necesitan arrepentirse y no sean hipócritas. Jesús les estaba dando una oportunidad. Jesús nunca arremetió con un juicio severo contra los fariseos en primera mano. Él siempre exhortaba, pero los llamaba a arrepentimiento a ellos también. Nadie puede ser privado del arrepentimiento cuando aquel lo busca. Cuando aquel lo busca. Así que, mi amigo que has venido, mi hermano que estás acá, esta es una mañana para que podamos volver nuestros corazones a Dios y reconsiderar
cómo estamos viviendo. Y no nos arrepentimos para que nos vaya bien en la vida. No nos arrepentimos para que Dios nos bendiga. No nos arrepentimos para que las cosas sean mejores en la vida. Nos arrepentimos porque Dios lo ordena. Porque es Dios quien exige arrepentimiento del mundo. Porque el mundo está bajo pecado. Y la única forma de que Dios establezca una comunión personal contigo, el primer paso es reconocer que estás en una miseria espiritual y que necesitas a Dios. Aún con todo tu conocimiento, tú puedes estar en una miseria espiritual porque te has alejado de los medios de gracia. En todo este tiempo de no congregarse, te has alejado de la Biblia, de la oración, te has alejado de la comunión con hermanos, y el pecado ha empezado a secar tu vida espiritual, ha empezado a entibiecerse tu vida espiritual, y le has dado más atención a las cosas que este mundo te puede ofrecer. Incluso le has dado más atención a los problemas, pero tu vida de arrepentimiento ha menguado, tu vida de fe ha menguado. Y puede ser que estés caminando como este hijo que miente al padre. Versículo 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero, Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Esta pregunta que hace Jesús, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Esa pregunta les obliga a testificar en su contra a los fariseos. Ustedes son el segundo hijo. ¿Y saben qué? Ustedes no van a ir al reino de los cielos, pero si las prostitutas, si los publicanos, toda la gente de mala vida, ¿sí? Porque ¿qué hacían los fariseos? Ellos se escondían en su decencia, se escondían en su autoimagen, en que no hay que pecar, en que hay que hacer muchas cosas para Dios. Ellos se escondían en todo eso, pero por dentro eran sepulcros blanqueados. Tenían mucho conocimiento del Antiguo Testamento. Ellos daban cátedra del Antiguo Testamento. ¿Se imaginan lo humillante que eso puede significar para alguien que sabe tanto de Dios? Que le digan, ¿tú no vas a ir al cielo? ¿Tú no vas a ir al reino de los cielos por todo lo que sabes? Sino los que van a ir al cielo son todas las rameras y los publicanos que han creído en el mensaje de Juan el Bautista. Dios, en la persona de Jesús, está destruyendo la hipocresía en estas personas. Pero esto, ¿qué provocaba en ellos? Normalmente siempre provocaba enojo. Y eso es lo que puede provocar en esta mañana este mensaje. Porque el poder del Evangelio, existen dos respuestas para el Evangelio. La primera respuesta puede ser que tú te arrepientas esta mañana de todos tus pecados. También puede significar que tú te enojes con el Evangelio, te enojes con Dios. Solo existen esas dos respuestas. O bien sales de aquí arrepentido. Yo voy a salir así. Cuando lo he estudiado, el primero en aplicarlo ha sido a mi vida. Después para poder enseñarlo acá. Pero existen solo esas dos respuestas a este mensaje. O bien tú te arrepientes, cambias tu forma de pensar, o bien tú sales de aquí enojado, en desobediencia. Dios en su misericordia permita que todos salgamos con corazones renovados. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Juan el Bautista era la voz que clamaba en el desierto. Él estaba predicando la venida del Mesías como el rey prometido, como aquel que iba a ser quien iba a cumplir toda la ley por nosotros. ¿Pero qué sucede? Los fariseos veían el cambio de estas personas, veían los frutos de estas personas, pero ellos la despreciaban. Por ejemplo, en Lucas, capítulo 7, versículo 36, dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiesen con él.
Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, y le dijo, di maestro. Y Jesús, no lo voy a hacer más extenso, lo voy a dejar hasta ahí por el tema de tiempo. Pero quiero que observemos la actitud de esta mujer y la actitud del fariseo, haciendo una comparación con la parábola. El fariseo invita a Jesús, pero no lo invita porque lo amaba, lo invita para ponerle una trampa, porque quería encontrar algo en Jesús para poder acusarlo y que lo maten. Ese era el propósito de la cena. Pero ahí en ese propósito malévolo del fariseo Simón, que era las cenas o las reuniones cuando eran personas que eran muy conocidas en el contexto judío, lo hacían en público. Entonces, las personas podían ir a ver esa cena, pero no una mujer pecadora, muy posiblemente una ramera. Y ella entendía, la ramera, que los fariseos y las rameras no podían estar ni siquiera mirarse a la cara, ni estar cerca con ellos. Pero esta ramera, esta mujer pecadora, escucha que Jesús está en esa cena. En ese momento, en la época de Jesús, no era una mesa y con sillas, ¿sí? Era una mesa al ras del piso y comían echados con el codo y los pies botados hacia atrás. Estaban Jesús comiendo con el fariseo, y esta ramera lo que hace es algo, una muestra de su amor extravagante hacia Jesús. Empieza a lavar los pies de Jesús con perfume y con lágrimas, ¿sí? Observemos ese detalle, que la mujer miró a Jesús como alguien a quien amar para que sea perdonada sus pecados. Eso transmite dos cosas: un deseo intenso del perdón de Dios a su vida. Yo no sé si esta mañana tú tienes un deseo como esa mujer de buscar a Dios y correr hacia Él para que perdone tus pecados. O si tal vez tu reacción puede ser como la del fariseo. Sabes que Jesús está aquí, en este templo, habitando entre nosotros, en la alabanza de su pueblo, pero tú lo ves a Él de lejos y sabes quién es Él, pero tú no quieres comprometerte con su reino y con su causa. Tú no quieres vivir el llamado al Evangelio de sufrir para su gloria y de vivir una vida en abundancia. ¿Cuál es tu respuesta esta mañana al Evangelio, al poder de Dios? O bien lo puedes hacer como lo hizo esta mujer, con un deseo intenso, porque ¿sabes qué? Las emociones que Dios pone en tu corazón son como señales para discernir tu vida espiritual también. Son como semáforos. Cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal, las emociones nos avisan. Pero estas emociones estaban acompañadas de un sincero cambio de vida, no de un mero intelectualismo. Esa parábola ya me la sé. Esa parábola sí, ya la entiendo, ya la he escuchado 10,000 veces. Pero ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Hay deseo de Dios en tu corazón? ¿Hay un deseo intenso en tu corazón por Él? ¿O simplemente estás aquí por un compromiso moral? Porque alguien te trajo y eso es suficiente y mañana vas a pecar. Qué triste es saber eso. Porque lo que sucede con aquellas personas que rechazan el Evangelio, sabiéndolo, habrá un lugar de mayor tormento y de mayor sufrimiento, porque Dios
va a tomar en cuenta todo lo que tú has escuchado de Él en su palabra y has desobedecido, y Él no lo va a tomar por poco. Yo sé que suena un poquito fuerte, pero es la realidad. Y si lo digo esto, es porque así como Dios no quiere que nadie vaya al infierno, yo también. El poder del Evangelio tiene la capacidad para sacar de tu vida de pecado. Mira a Cristo como tu suficiente Salvador y lánzate a Él, arrójate a Él, que Él te sostendrá y que Él te consolará, te convencerá de pecado y te dará una nueva vida en Él, una vida en victoria. Y aprenderemos juntos a vivir esa vida. Y si tú ya eres cristiano, conságrate y vive para su gloria en todo lo que hagas. Que el desánimo no gobierne tu vida. Que el Evangelio sea la causa principal para vivir esta vida. Que la motivación de tu vida cristiana sea la gloria de Dios, sea una pasión por su gloria. Que no sea tu familia, ni tu matrimonio, ni tus hijos. Que sea una pasión por su gloria. Que esa sea tu cosmovisión de tu caminar en esta vida como cristiano. Que el Señor bendiga a su iglesia. Hoy tenemos bautismo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has hablado, Señor. Gracias porque tus misericordias, Señor, son nuevas cada día. Y que tu perdón, Señor, está dispuesto para todo aquel que viene a ti en fe y en arrepentimiento. Hoy reconocemos, Señor, que hemos pecado contra ti, Señor, y que necesitamos desesperadamente de ti en esta mañana, Señor. Y todos los días de nuestra vida, Señor, hasta que tú vengas o hasta que nosotros muramos, Señor. Recibe toda adoración y toda alabanza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.